Hola a todos, bienvenidos a este nuevo live de CIAT Virtual, la Feria de Orientación y Alternativas Académicas de Chile, donde puedes encontrar muchísima información en nuestro sitio web www.ciatvirtual.cl, donde te vamos a estar compartiendo información, por ejemplo, respecto de la actualidad, sobre la información de este proceso 2020 y 2021. Además, ya puedes preinscribirte para poder participar en nuestra feria virtual que comienza el día 18 de noviembre hasta el domingo 22 de noviembre. Toda la información que tú requieres para poder tomar esta información actualizada de nuestro sistema educativo acá en Chile la puedes encontrar en www.ciatvirtual.cl. El día de hoy vamos a compartir con un tremendo invitado, Claudio Araya, psicólogo y además experto en distintas áreas que tienen que ver con este mundo tan importante nuestro, que es el mundo emocional. También en virtud de cómo esto implica en el área vocacional. Así que voy a buscar inmediatamente a Claudio. Acá tengo su solicitud. Y vamos en un momentito. Bienvenidos todos. Hola Claudio. Hola, ¿qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Ciudad Virtual en este nuevo live, querido Claudio. Profesor, psicólogo, experto también en humanidad compartida, padre de familia. Eso ¿Qué sí, más? Escritor también, conferencista. un ser humano sobre todo, igual que todos. Ujú. Bienvenido, querido Claudio. El día de hoy vamos a compartir sobre nuestro mundo emocional y cómo poder cuidarlo en el proceso vocacional. Y antes de comenzar de lleno en nuestro tema, a mí me encantaría saber, por ejemplo, ¿cómo sentiste tú tu proceso educativo en general? Desde la infancia, por ejemplo, si tienes algunos recuerdos de eso, y, y luego ya de más adulto. Mm, bueno, tienen tiempo, ¿no? Porque es como largo en realidad, pero bueno, muchas vivencias durante mi formación, muy distintas también. Para hacerlo breve, creo que, bueno, yo de partida viví muchos años en el norte de Chile, viví en Calama. Yo nací en Chuquicamata, entonces Wow. soy hijo de minero, mi papá fue minero y mi abuelo trabajó en la salitrera. Entonces yo me crié en una cultura minera, muy, no sé, los años 80, 90, yo nací en 79. Wow. Y claro, era un mundo un poco distinto al de hoy, sin duda. Eh, Absolutamente. Claro, en muchos sentidos era un mundo diferente. Y bueno, estudié en un colegio adventista en Calama. Pasé toda mi educación en ese colegio y hasta cuarto medio. Y fue muy significativo para mí porque aprendí como muchas cosas más allá de lo académico, como el tema de las relaciones, del encuentro. Tengo muy bellos recuerdos de mis compañeros de, de curso. Entonces, creo que de las cosas que más valoro de mi formación han sido los vínculos. Ujú. Y luego me vine a estudiar a Santiago. Siempre supe que quería estudiar psicología desde que estaba en la escuela. Postulé a varios lugares, pero siempre a psicología y terminé estudiando psicología en la Católica, acá en Santiago. Eh, y después hice mi doctorado también en la Católica. Eh, y ¡Qué claro, power! es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo dedicado a leer, a aprender
pero yo lo que más rescato son los vínculos. Yo creo que uno aprende mucho más allá de la sala de clase, mucho, mucho de las personas, Mm. del encuentro, sin duda. Y de la educación, no sé, como de haber hecho un posgrado, valoro mucho el poder profundizar en temas que a Ujú. uno le motivan. Creo que eso es muy valioso. Absolutamente, Claudio. Y mencionaste que desde el colegio ya tú sabías que querías estudiar psicología. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tenías tan claro eso? Eh, bueno, si voy a mi experiencia, creo que me marcó mucho tener un par de profesores. Me acuerdo de una profesora en particular. No tuve muchos vínculos con ella, pero me hizo clases de filosofía en tercero medio. Y nos hizo leer algunos libros, cosa que era muy rara. Nos hacían leer libros habitualmente como de castellano, ¿no? Como de Ujú. El mío Cid, y cosas así. Oh, Pe- literatura clásica. Literatura clásica, sí, El mío Cid Campeador, Ujú. El Lazarillo de Tormes, imagínate. Yo no sé si eso lo leen ¿Verdad? todavía. No sé si El vaso de leche. El vaso de leche, Colmillo Blanco, ese tipo de Ujú. textos. Bueno, y esta profesora nos hizo leer algunos libros que me cambiaron mucho la manera de pensar. Y en tercero medio me acuerdo que nos hizo leer un libro que se llamaba Tus zonas erróneas, Wow. que fue muy potente para mí en ese momento. Hablaba del bienestar, de la felicidad, del estar presente. Y como que a mí se me abrió la cabeza con ese libro. Y bueno, empecé a interesarme en esos temas. Y ahí supe, como que tuve una convicción interna de que por ahí iba mi camino, como buscar el bienestar personal y de otros. Ujú. Por eso psicología. Oye, qué bien. ¿Y qué edad tenías en ese entonces, más o menos, Claudio? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías más o menos en ese entonces? Creo que 16 años, 17 por ahí, En plena adolescencia, en el fondo. en plena adolescencia. Claro. Y desde esa visión, Claudio, ¿cómo sientes tú a los jóvenes de hoy en día, por ejemplo? Mm. Eh, Tengo la suerte de estar en contacto con muchos jóvenes. Yo hago clases en la universidad, hago un curso a primer año, hago talleres también. Y creo que hoy día vivimos en un mundo tremendamente desafiante, mucho más desafiante que el que yo viví en mi adolescencia. Eh, las redes sociales, por un lado, eh, la mayor exigencia, la mayor diversidad de opciones. A veces la diversidad de opciones está muy bien tenerlas, Ujú. pero también es fácil confundirse con ellas. Y, y claro, un mundo distinto en realidad. Yo pensaba en esto, por ejemplo, Carol, por ejemplo, cuando yo me mandaba alguna embarrada antes, en el colegio, en la adolescencia, no quedaba ningún registro. No había foto, no había video. En Las cambio, hoy día, anotaciones. bueno, la anotación negativa era el mayor registro que uno tenía, pero que no era tan importante. O sea, ¿quién se va a acordar? Y quedaba en el libro, ¿no? Ujú. Y yo era medio Mateo más encima, entonces no, como que no entraba mucho ahí. Pero hoy día, si uno comete un error, por ejemplo, puede quedar registrado fotos, imágenes. Hoy día es un tremendo tema el ciberbullying, por ejemplo. Ujú. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que hoy día los jóvenes viven un mundo tremendamente desafiante, complejo, donde es más necesario que nunca tener como contacto con una dimensión de autocuidado y de centramiento. Si no es fácil perderse, muy fácil. Mm. Sí, y en eso también es muy certero lo que tú dices, porque de pronto se tiene mucha información. Entonces, cuando se tiene mucha información, ¿cómo poder discriminar de qué cosa es lo que nosotros sentimos que es nuestro foco o es nuestro aporte? Mm, ¿Qué pistas nos podrías dar como respecto de eso? sí, desde mi experiencia personal, y, yo creo que hay que seguir la intuición.
la intuición de lo que uno cree o de donde uno cree que puede aportar. Eh, a veces las tentaciones como materialistas, ¿no? Como yo creo que estamos en una cultura tremendamente materialista e individualista también, que nos hace perder el foco de manera muy fácil, ¿no? Como tener profesiones o labores como en una hipótesis de que me van a ayudar a tener recursos. Eh, yo recuerdo una cosa que escuché cuando era estudiante que me sirvió mucho. Ni siquiera me acuerdo quién me la dijo, pero me dijo, creo que era el orientador, me dijo, si tú eres bueno para algo, te va a ir bien, sea lo que sea que hagas. Yo sé que puede sonar un poco romántico esto hoy día, ¿no? Puede sonar un poco Ujú, ingenuo incluso, pero realmente creo que conectar con aquellas cosas que nos remueven, que nos cuestionan, que sentimos aquí una cosa muy emocional, de que es para nosotros, creo que hay que escuchar eso, es muy importante. Me conecto, por ejemplo, con las reflexiones que hace sobre educación Ken Robinson, que él es un muy importante intelectual, fallecido muy recientemente, lamentablemente. Él era artista y él cuestionaba la visión de educación tradicional que tenemos, muy centrada en el rendimiento, que en realidad fue forjada en una época siglo XVII, XVIII para tener una visión productivista y en masa de la educación. Y él habla, por ejemplo, en su libro El Elemento, de la importancia de escuchar cuál es tu convicción, en dónde puedes aportar. Entonces yo creo que hay algo muy, muy importante ahí que necesitamos revalorar. ujú. Y en eso de dijiste escuchar y hablaste de la intuición. ¿Cómo podemos hacer ese match? ¿Cómo se fusiona el escuchar y la intuición? Sí, buena pregunta. Eh, sí, cuando hablo de escuchar, me refiero no a la percepción auditiva, sino me refiero a prestarle atención a lo que necesitamos, eh, a conocernos un poco. Yo creo que esto es súper importante en los tiempos que corran. Cada uno de nosotros tiene maneras particulares de percibir el mundo, tiene motivaciones particulares y a veces entre tanta distracción se nos olvida prestarle atención y conocernos un poco a nosotros mismos. Por ejemplo, prestarle atención a cuál es mi estilo cognitivo, por decirlo así. Por ejemplo, si yo me es muy fácil, por ejemplo, no sé, los números o la perspectiva eh, espacial, o me siento motivado por eso, o me siento motivado más bien, por ejemplo, por el mundo social o el mundo de conectar con otras personas, o me motiva más las humanidades y resueno, por ejemplo, con el mundo de las letras o el mundo no sé, de las películas o el mundo de la biología, no sé. Como creo que es súper interesante entrar en contacto con distintas realidades y notar cómo yo reacciono ante ellas, como si fuéramos un reactivo, entre comillas, ¿no? Como cuando uno se hace Ujú, un examen para ver cómo reacciona ante las alergias, ujú, eh, y escuchar qué me pasa, porque si me dejo guiar solo por el interés material, digo, oh, voy a estudiar esto porque me va a ir bien, estoy vendiendo mi vida muy barata. Estoy ujú. vendiendo mi existencia demasiado, como la metáfora del plato de lentejas, ¿no? Como cambiar la primogenitura por el plato de lentejas. Creo que es demasiado importante lo que se juega y cuando digo importante me refiero a tu vida, ¿no? Ujú, A tu vida adulta. Por eso creo que es importante dedicarle tiempo a observar qué nos pasa con lo que hacemos y a, y a guiarnos un poco
por la emoción de, no sé, si a mí me gusta una cosa, explorar un poquito más en esa dimensión. Ujú. Cuando te refieres a esto de lo cognitivo, ¿es a la forma en que aprendemos? En parte sí, pero yo lo diría de un modo más amplio, quizás como que incluye eso, pero me refiero a la manera en que percibo el mundo. Eh, Hay gente, por ejemplo, que es más sensible o se vincula con el mundo, yo le llamo en mi lenguaje como en primera persona, ¿no? Como que viven Ujú. todo de manera muy sentida. Hay otras personas que perciben el mundo de manera más analítica, por ejemplo, y toman rápidamente una posición de observador, tienen una gran capacidad de análisis. eh, y cada uno de nosotros percibe el mundo de un modo particular. Eh, y eso incluye nuestras maneras de aprender también, pero yo creo que antes de nuestras maneras de aprender hay una manera de ser, hay un Ujú. modo de ser que puede pasársenos fácilmente desapercibido porque es tan cercano, porque estamos tan familiarizados con él, con este modo, que nos olvidamos que es un modo propio y que otras personas tienen otros modos. Mira, lo pongo en un ejemplo muy simple, muy simple. Dale. Se lo escuché hace algunos días a un psicólogo muy importante, Paul Gilbert, un psicólogo inglés, y él dice, eh, todos venimos con dos manos, todos venimos con dos pies, todos venimos con un rostro, eh, pero ninguno de nosotros eligió eso. Ujú. Fue dado, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con esta manera de ser, con este rostro, con estas manos. Paul Gilbert dice que tenemos que aprender a vivir con nuestro cerebro, ¿no? Es un cerebro que no elegimos, pero que tenemos que gestionar y relacionarnos con él de un modo amable, compasivo, habla él. Y yo diría que también tenemos que aprender a vivir con nuestra manera de percibir el mundo, y amigarnos con eso. Por ejemplo, la gente que es humanista o la gente que le gusta el arte, a veces se pelea con eso porque dice, bueno, me encanta esto, pero no voy a ganar un peso si sigo este camino, ¿no? Y ahí está el aprender a vivir con esta parte nuestra y aprender a sacarle provecho en el buen sentido del término, como profundizar en eso y buscar siempre el tema de la vocación, ¿no? Y de encontrar tu lugar en el mundo es difícil, pero creo que la mejor manera de hacerlo, o quizás el primer paso, es eh, ser coherente con nuestra manera de ser y conocernos a nosotros mismos. Súper. Claudio, y en esto, eh, por ejemplo, si yo lo acoto a la psicología, ¿cómo un joven o una niña, por ejemplo, podría darse cuenta de que tiene aptitudes para estudiar psicología? ¿O cómo debería ser, se supone, en teoría, una persona que quisiera estudiar psicología y dedicarse a la psicología? Es bonita pregunta. Bueno, la psicología es muy diversa. Hay muchos caminos que llevan a la psicología y hay muchas psicologías también. Quizás es una de las carreras más, como lo veo yo, más amplias. Uno se puede desempeñar de muchas formas. Eh, entonces, lo que sí, creo que hay algunos denominadores comunes, como por ejemplo que te interese el ser humano, Ujú. tengas un interés social en un sentido amplio. No me refiero solo de ayudar a otros, que está muy bien, que es fantástico, pero sobre todo una especie de curiosidad por lo humano, por el misterio de lo humano, por el misterio de la conciencia, eh, por el misterio de quién somos nosotros, de quién es el otro, ¿no? El otro siempre es un misterio en algún sentido. Y, y yo diría que
una motivación por explorar estos caminos. Yo creo que la psicología tiene que partir desde ahí, desde esa curiosidad por el ser humano. Si no te motiva mucho lo humano, hay muchas otras profesiones muy buenas por las Ujú, cuales ujú. seguir explorando, ¿no? Pero si te motiva lo humano, si te interesa la emoción, la cognición, no solo el cerebro, sino la experiencia humana, creo que la psicología es un buen camino amplio además, porque tú después puedes, no sé, puedes ir desde hacer clínica a ser alguien que trabaje en una organización, o hacer algo tan raro como lo que hago yo, que es investigar, o dedicarme a la docencia en parte, o tratar de profundizar en temas de lo humano, de las ciencias sociales. Entonces, en realidad hay un espectro bastante amplio. Sí, la psicología aborda, por ejemplo, el ámbito laboral. Están los psicólogos laborales, los psicólogos clínicos, como bien tú decías, y tienen estas vertientes. Ahora, una pregunta, una pregunta que de aquí no sale. Vale. Por ejemplo, ¿cómo se podría o cómo nos podríamos dar cuenta cuando un psicólogo es como bueno, entre comillas, o si se ajusta a las necesidades de lo que uno busca? ¿Hay como algún parámetro? Eh, sí, es complejo, es un poco un arte encontrar un psicólogo. Yo creo que lo más importante es que uno se sienta cómodo con ese psicólogo, sienta un feeling no sé, de empatía con esa persona. Creo que es muy importante que uno también vea que esa persona es responsable en un sentido como profesional del término, ¿no? Que sea una Ujú, persona que, no sé, que cumpla ciertas cosas, que transmita como el cuidado hacia el otro y que no esté solo ahí por una motivación como autocentrada. ujú. Y yo creo que, bueno, pero lo más importante es que uno sienta que es una persona en la cual uno puede confiar. eh, y bueno, y hay psicólogos y psicólogos para cada persona también, y también para momentos distintos de la vida. Entonces también creo que vale la pena, no sé, chequear referencias, que creo que también es muy bueno, ver que haya habido otras personas con buena experiencia con ese profesional y este feeling que te comento. Yo creo que eso puede Ujú. ayudar. Súper. Y te puedo hacer una pregunta así como rompiendo un poco de mitos quizás o de paradigmas. Se habla muchas veces de que los psicólogos no deberían vincularse con la familia a veces. ¿Eso es tan así? ¿Es como regla de oro dentro de la carrera de la psicología ¿Con la familia de quién? del psicólogo, del profesional? Como la familia del Como propio psicólogo. terapeuta, claro. Ah, si él no debería relacionarse como terapeuta con su familia. ¿Eso? Ujú. Sí. Claro, claro. Lo que pasa ahí es que uno está muy implicado como psicólogo en las dinámicas familiares propias y el psicólogo es un ser humano como cualquier otro profesional o como cualquier otra persona. Por lo tanto, no es recomendable que el psicólogo trate o trabaje con familiares cercanos o medianamente cercanos, porque en realidad somos juez y parte en ese caso, no tenemos la suficiente distancia emocional. Entonces ahí lo que se pone en juego es que eh, en algún momento puede ocurrir un conflicto de intereses, ¿no? No voy a estar pensando en ayudar al otro, sino que a lo mejor lo que le digo puede tener alguna implicancia para mí. Por lo tanto, de todas maneras es mejor tener a alguien que tenga más distancia y que no forme parte de tu familia, eh, aun cuando esto lleva mucha tradición. Ujú. El mismo Freud no lo cumplió, ¿no? Porque el mismo Freud trataba a su hija, por ejemplo. Pero bueno, eso hace más de un siglo y la psicología
ha ido cambiando y hoy día hay como estándares éticos también mucho más exigentes, por suerte. Así Ujú. que yo creo que no es recomendable que el psicólogo vea a sus familiares. Súper. Y en esto de evolucionar, cuéntanos un poquito cómo también tú desarrollas la psicología. Bueno, eh, la verdad es que yo he estado como en un camino, bueno, desde que salí del colegio, llegué a la universidad, eh, cuando empecé a estudiar psicología los primeros años, sentía que era una carrera hermosa, pero al mismo tiempo muy teórica, como no necesariamente vinculada con la vida. Entonces, en ese momento comencé como una búsqueda de tratar de integrar las distintas dimensiones de mi vida, porque sentía en algunos momentos, a lo mejor a algunos les pasará lo mismo, que mi camino profesional iba por un lado, mi vida personal iba por otro, mi relación de pareja iba por otro y mi autodesarrollo iba por otro. Ujú. Entonces me, me comencé a buscar caminos de integración, como que, y ahí me ayudó mucho, mucho la práctica de la meditación. Eh, yo comencé a meditar cuando estaba estudiando psicología, por ahí por el año 2002, por ahí más o menos. Y comencé como un camino que me vino muy bien. O sea, fue de partida como por experiencia personal. Empecé a meditar, me empecé a dar cuenta de cómo mi mente funcionaba. Esto que uno lee, ¿no? Yo como psicólogo, como estudiante de psicología leía un montón sobre las teorías sobre la mente, pero en ningún momento me había detenido a observar mi propia mente. Y el hecho de detenerme y darme cuenta que mi mente al principio no paraba, estaba todo el tiempo dando vueltas y se iba por cualquier parte, Pepe Grillo. el Pepe Grillo interior, ¿no? Que de repente era un poco duro. Mm. Eso fue muy, muy potente para mí, como mi primera experiencia de meditación no fue calma ni tranquilidad, fue observar mi inquietud y nunca me había dado cuenta de esa inquietud. Y darme cuenta fue muy importante porque ahí reconocí que necesitaba prestarle atención a mi mente, a mi experiencia. Y eso fue tan potente que empecé a profundizar en ese tema, empecé a practicar más, empecé a leer y comencé como a interesarme también por temáticas de bienestar, de mindfulness. Me llevó eso luego a ir a un retiro afuera de Chile, estuve en un viaje 6 meses. Y ahí descubrí en ese viaje que lo que yo quería en mi vida era integrar esta práctica de meditación con mi carrera, con mi profesión. Yo era psicólogo ya, y ojalá aportar a otros también con esto. Entonces, cuando volví a Chile el 2008, empecé como a tratar de integrar. Entonces, empecé a hacer algunos talleres en Santiago de Chile de mindfulness. Ahí en ese momento no había nada prácticamente Mm. de esto. Y con un equipo empezamos a hacer cositas, empezamos haciendo muy poquito, talleres. Al principio, siempre me voy a acordar, el primer taller participaron 5 personas, un taller de 8 semanas, estuvimos ahí y nada, y de a poco esto ha ido creciendo y también mis motivaciones han ido cambiando. Me ha interesado mucho el tema de la compasión y de la autocompasión y del autocuidado y terminé haciendo mi tesis de doctorado en ese tema en el 2014 y ahora estoy muy motivado por el tema de la humanidad compartida, que se deriva un poco del tema de la compasión. Entonces, nada, ese ha sido como mi trayecto y he ido Ujú. cambiando y he ido aprendiendo cosas nuevas, entonces ha sido un bonito camino. Sin duda alguna. Y estabas hablando de la meditación. ¿Es una práctica que tú recomendarías hoy en día, por ejemplo, a los niños y a los jóvenes? Eh, yo diría que en términos generales, sí. Eh,
y sí creo que, o sea, si a mí me sirvió, creo que puede servirle a mucha gente. Lo que sí creo que hay que tener ciertos resguardos, que hoy día los veo con más claridad. Como por ejemplo, creo que es importante ir gradualmente, eh, tener experiencias también acompañadas, en lugares serios también, como que den confianza de que uno, de que ese lugar está ahí para construir bienestar y no para, no sé, otros fines como más egoístas. Y, y claro, e ir probando también. Yo no creo que sea un camino para todo el mundo. Yo creo que no hay nada que sea para todos. Mm. Sino que ver si calza con lo que tú necesitas, con lo que te viene bien, darle una oportunidad, ¿no? Como probar si es que funciona, pero hacerlo de una manera cuidada, de manera gradual, acompañada en un lugar serio. Yo creo que eso ayuda mucho. Ujú. Y en eso, Claudio, por ejemplo, se habla mucho hoy en día de incorporar estas técnicas de meditación, del trabajo de la atención plena, que es el mindfulness, en la educación. ¿Qué visión tienes tú respecto de eso? Yo creo que es muy importante, eh, pero no solo la meditación. En realidad yo creo que es no solo importante, creo que es urgente incluir el desarrollo de habilidades socioemocionales en la educación chilena. Eh, Creo que nuestro currículum educativo lamentablemente sigue siendo muy cognitivista, muy centrado en desarrollar habilidades que están muy bien, ¿no? Matemáticas, lingüísticas, pero creo que es necesario desarrollar otro tipo de habilidades, como por ejemplo, bueno, la capacidad de estar presente, asociado a la meditación, la capacidad de observar tu propia experiencia. Hoy día hay evidencia científica muy robusta que muestra que, por ejemplo, meditar contribuye a tu regulación emocional, eh, contribuye a la mayor socialización con otros, reduce los niveles de agresividad, incluso cambios no solo funcionales, sino estructurales en nuestro cerebro. Entonces yo creo que eso, sembrar estas semillas en la educación es urgente. Y a partir de eso, creo que además necesitamos no solo enseñar, entrenar o cultivar de manera práctica habilidades como la empatía, la compasión, el autocuidado, y la humanidad compartida, porque creo que hoy día, lamentablemente, porque este currículum que tenemos hoy tiene una historia, ¿no? No nace de la Sí. nada, está muy centrado también en la competencia, ¿no? En la competencia y en el desarrollo individual. Sin embargo, yo creo que los desafíos que estamos viviendo como sociedad, como planeta incluso, requieren de una nueva visión. Y no es una visión desencarnada o OM, sino que, sino que requieren de una visión de desarrollo de habilidades sociales, eh, y que se necesitan entrenar. O sea, necesitamos entrenar la empatía, necesitamos entrenar el autocuidado, el aprender a poner límites. Por ejemplo, yo encuentro muy valioso que enseñemos, por ejemplo, habilidades financieras o aprender a manejar tu economía personal y del hogar. Es fantástico. Pero Ujú, también, antes que eso, necesitamos aprender a cuidarnos, aprender ujú. nuestros límites, aprender a regular nuestras emociones y, y aprender también habilidades sociales, ¿no? O sea, gran parte de las dificultades que tenemos hoy como sociedad son porque no nos escuchamos, porque no empatizamos con lo que al otro le pasa, porque y podemos tener la intención, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, creo que y es muy importante esto y hoy día la evidencia científica está mostrando que se puede cultivar, que es
es viable hacerlo. Por lo tanto, creo que yo espero que de aquí a unos años el desarrollo de habilidades socioemocionales en educación esté más presente que lo que está hoy. Absolutamente, y yo creo que somos muchos los que también tenemos ese profundo deseo. Mira, te están mandando saludos, dicen abrazos desde Brasil, Claudio. Un amigo de Brasil, lo conozco, Ujú. sí, un abrazo también. Vi a una compañera de curso por ahí, a la Paola Bordón, justo cuando estaba hablando del colegio, así que le mando un abrazo. Escríbanos, sóplennos cómo era el profe Claudio cuando era alumno. Digan Querido nomás todo lo que Claudio, quieran. ujú, estabas hablando de esto de los autocuidados. ¿Cuáles son los autocuidados que deberíamos de tener en este camino de la vocación? Sí, sí, autocuidado es una palabra que, bueno, que a cada uno le debe sonar de un modo distinto, porque también tiene una historia. ¿M? Eh, Cuando yo pienso en autocuidado, pienso en escuchar lo que necesito, por un lado. Pienso en estar consciente de mí y pienso también en la importancia de elegir conscientemente y de poner límites. El autocuidado en ese sentido está muy lejos de ser una actividad puntual, ¿no? O una tarea, sino que tiene que ver con un modo de ser y estar en el mundo con otros. Entonces, creo que es muy relevante poder cultivar estas habilidades de darnos tiempo, de escuchar lo que necesitamos, de darnos aquello que necesitamos, de descansar, de poner límites, de establecer prioridades. Son habilidades que tampoco se entrenan mucho, pero que uno puede, bueno, ir aprendiéndolas en el camino. Y yo creo que son muy importantes para el mundo que estamos viviendo. Entonces, creo que hay un vínculo entre el autocuidado y las buenas elecciones que hacemos. Ujú. ¿Y cómo podría, por ejemplo, un joven hacer este trabajo de establecer prioridades y aprender a poner límites cuando también está en un proceso que le están poniendo límites? Mm. Bueno, creo que es un poco una condición de la causa tener que aprender a relacionarnos con las dificultades que nos pone la vida, incluidas las dificultades de que otros a veces nos ponen límites. Y claro, cuando nos ponen límites, podemos o transgredirlos o someternos en los dos extremos. Y yo creo que los dos extremos son peligrosos. Someternos ciegamente a los límites de otros no me parece una buena solución. Y transgredirlos por transgredirlos tampoco, ¿no? Porque es como una respuesta negativa en el sentido de que no tiene un propósito. Y yo creo que con los límites que nos ponen otros, eh, tenemos que aprender a relacionarnos con esos límites. Eh, Aprender a dialogar, aprender a llegar a acuerdos, eh, decir lo que tú quieres decir, pero al mismo tiempo tratar de entender el punto de vista del otro. En ese sentido, creo que el diálogo es fundamental. ¿Mm? El diálogo no solo entre las personas que tienen ideas parecidas, sino que sobre todo el diálogo entre las personas que pensamos distinto. Y creo que esa es otra habilidad muy importante que necesitamos cultivar, el diálogo. Ujú. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, Claudio, cuando se generan en este mundo de las emociones situaciones de frustración, de incertidumbre, por ejemplo, de temores, como lo que está en este minuto muy, muy en la palestra, ¿no? Claro, aparece el miedo, la incertidumbre. Estamos viviendo, siendo bien honestos, estamos viviendo un periodo muy complejo en nuestro país y en el mundo. Eh, yo creo que a todos nos ha afectado
la pandemia, el aislamiento físico. Eh, Hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? La pérdida de trabajos, la inestabilidad laboral, eso es muy delicado, muy delicado. Y claro, la incertidumbre hoy día eh, se hace muy evidente, pero en realidad siempre estamos viviendo en un contexto incierto, solo que ahora se hace muy patente. Y creo que en este contexto es más necesario que nunca como cultivar los vínculos y la presencia de estar con la incertidumbre, de reconocer qué nos pasa, de no ocultarlo y de aprender a apoyarnos unos a otros eh, y de también, va a sonar un poco raro lo que digo, pero de no tratar de resolver todo inmediatamente, eh, de cuidar también nuestras expectativas, de querer cambiar todo rápidamente. En ese sentido creo que estamos viviendo un tiempo al mismo tiempo de mucho sufrimiento, pero también de mucha transformación, eh, porque esto nos está enseñando cosas a todos. Mm. Eh, y, y en ese sentido creo que es un tiempo que puede ser muy generativo si estamos conscientes. Si no, si no estamos conscientes puede ser un tiempo de mucho sufrimiento. Entonces, depende mucho de la conciencia que podamos cultivar día a día. Ujú. Y desde esa perspectiva, ¿cómo podría mostrarse a los jóvenes y a los niños esto de ser más conscientes? ¿Hay algunas pistas, por ejemplo, así como, no sé si decir tips, no sé si será como lo acorde en el fondo, pero ¿hay alguna forma de poder mostrarles a ellos eso? ¿De cómo aprender a ser más conscientes? Sí, yo creo que en realidad yo creo que no es muy distinto a cómo lo podríamos aprender nosotros, cualquier persona. ¿Mm? Incluso creo que los jóvenes tienen mayor sensibilidad a estos temas. Eh, yo creo que desde los más grandes, abrir espacios de encuentro, eh, no sé, se me hace tan presente, Carol, que quizás una de las cosas más importantes de la vida es que nos sintamos vistos, eh, que nos sintamos reconocidos por otros. Y no sentirnos vistos genera mucho sufrimiento. No sentir que lo que hacemos es considerado valioso y que quien somos, incluso antes de lo que hacemos, quién somos, de que somos valiosos para alguien. Como... Entonces creo que más que soluciones rápidas, creo que lo que necesitamos con urgencia es detenernos y reconocernos, reconocer y ver al otro. Como dice Humberto Maturana, ver al otro como un legítimo otro, no como una continuación de mí. Eh, Incluso a veces fíjense que usamos el lenguaje y decimos hablar, ver al otro como un alter ego, ¿no? Como otro, un alter, otro, igual que yo. Y eso tiene un sentido positivo, ¿no? De ver al otro como humano igual que yo, pero también tiene un sentido como de ver al otro como una continuación mía o un igual en un sentido como, no sé, y ver al otro como un otro, como un ser único, irreemplazable. eh, y creo que, y por eso, por ejemplo, a mí me motiva tanto el tema de la humanidad compartida, porque creo que en el corazón de la humanidad compartida está este punto de ver al otro, de entender que el otro somos similares en algún nivel, somos todos parte de una misma familia humana, compartimos más o menos nuestras mismas emociones, pero también compartimos nuestras mismas necesidades. Y de las necesidades más básicas es que nos vean, es que nos quieran,
Y esto no tiene nada de romántico. Esto es una cosa evolutiva y es una cosa existencial. Por lo tanto, yo creo que los jóvenes y todos en realidad necesitamos ser vistos y tener espacios de encuentro y conexión. Por ende, creo que el camino está en abrir espacios así. No tener conversaciones puramente instrumentales, que está muy bien para algunas cosas. A veces hay que conversar de cómo vamos a hacer esto, planificar. Está Cierto. fantástico. Pero por debajo de eso tiene que estar ver al otro, verlo y que el otro se sienta visto y que el otro también nos vea a nosotros. Ujú. Y una de estas formas de poner en práctica, Claudio, lo que tú nos estás compartiendo, puede ser el aprovechar esta instancia que estamos más en casa, el compartir en la mesa, el mirarnos, eh, y también generar estas instancias de diálogos que tú decías a partir de estas cosas muy simples de pronto. Generar instancias de cariño, de Totalmente, expresión. claro, totalmente. Tener gestos de amor, de cariño por nuestros cercanos, por las personas que viven al lado nuestro, tener gestos de cariño por nuestros amigos, es una manera fantástica de cultivar la empatía y la compasión. A veces incluso nos cuesta más con las personas más cercanas, eso es interesante. Ujú. Eh, Como que quizás le podemos expresar nuestro cariño a un amigo sin tanto problema en vez de a nuestra pareja o a nuestra mamá, a nuestro hermano. Porque claro, hay más historia ahí probablemente y más intimidad también. Y yo creo que vale mucho la pena, como tú dices, Carol, como en este contexto en que estamos, abrir espacios de intimidad y de conexión. Y pueden ser muy simples, ¿no? Por ejemplo, cuento algo personal. Hoy día yo estaba trabajando, tenía un montón de cosas que hacer, y dije, bueno, en realidad no puedo estar así todo el rato. Y salí y me puse a jugar con mi hijo. Yo tengo un hijito de 3 años y medio ya. Y mi intención fue, ok, esta hora no me voy a dejar llevar por lo que él quiera. Y jugamos y nos fuimos para un lado, para otro, fuimos a dar una vuelta. Y para mí fue muy enriquecedor. O sea, eso para mí me llenó la tarde. Ujú. Eh, a lo mejor para él fue un rato más en su tarde, pero a mí me vino muy bien y, y creo que me ayudó a decidir, como fijar, decir ya, esta hora voy a dejar todo de lado, el teléfono, las tareas y simplemente estar ahí con él y jugar. Lo pongo como un ejemplo, muchas veces me equivoco, muchas veces meto la pata, solo muestro un pequeño ejemplo de mi experiencia de este momento, de que yo encontré un momento de conexión. Ujú. Y así yo creo que cualquiera de nosotros puede, considerando sus propias circunstancias, encontrar algún momento de conexión. Y además, qué lindo lo que nos comparte, porque además tiene mucho que ver con esto de recordar siempre, mantener esa alegría de ser niños, de permitirnos también el espacio de la sorpresa, de dejarnos sorprender, de también mantenernos conectados con esa alegría, esa chispa de vida que tenemos todos. También es una buena manera de compartir esto que a veces como que baja un poco, que es la sensación de alegría, ¿no? Claro, sí, resueno con lo que dices, Carol, y se me ocurre en esta conversación pensar como en cuáles son las fuentes que me nutren, qué me genera alegría en mi vida cotidiana. Alegría profunda, alegría, pequeñas alegrías, Ujú. y darnos permiso para entrar en contacto con lo que me nutre. Y puede que sean cosas que no sean muy sofisticadas, ni vamos a tener un insight por eso, pero no sé, como una mini siesta, salir a trotar,
hacerle cariño a tu hijo, mandarle un mensaje a un amigo, son fuentes inagotables de alegría. Absolutamente. Bueno, y dicen que además la felicidad está compuesta de estos pequeños instantes de alegrías. Y, Totalmente. y también ha sido dentro de esta llamada felicidad que todos tanto buscan, ¿cierto? O que todos buscamos de alguna forma sentirnos felices y plenos. Está este pequeño instante de alegría que hemos tenido, Claudio, de Mm, compartir contigo. ha sido un gusto para mí. Gracias por esta conversación. Te veo y veo a los amigos también que se han conectado. Y muy contento y agradecido también por la invitación y por el espacio que hemos tenido. Muchas Ujú. gracias. Absolutamente. Querido Claudio, mira, nos quedan 3 minutitos. Si quisieras decir algo adicional, eh, como para compartir. Em, en realidad quisiera como decir que creo que lo que he tratado de compartir hoy va más allá de mí. Tengo la impresión que hay muchas personas que estamos más o menos en la misma sintonía. Eh, Creo que hoy día es necesario pensar más allá de lo individual. Necesitamos generar comunidad, necesitamos generar espacios de conexión y de sentirnos vistos y ver a los demás. Y eso implica conectar con lo más básico, con nuestra humanidad, que está a la base de todas las diferencias que existen también, que son valiosas, pero la base está en nuestra humanidad compartida. Y, y creo que eso no es tan difícil. Creo que solo se necesita tiempo y entrar en contacto. Entonces, invitarles a que si todos hacemos un poquito eso, vamos a tener un lugar un poquito mejor para vivir. Absolutamente, muchas gracias, Claudio. Mira, nos dejan un mensaje y dice, siempre irradia mucha paz y mucha luz escuchar a Claudio. Inspira mucho, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí mandan abrazos, la Yanitze. Amiga, sí, la Sí, Yanitza. amiga profe. Así que, querido Claudio, de verdad que siempre es tan enriquecedor escucharte. Sé que podríamos hablar horas y los amigos que están acá conectados también, sé que quisieran escuchar mucho más sobre ti. Quiero aprovechar de compartirles también que busquen a Claudio en sus redes sociales porque además está haciendo muchos cursos, muchos encuentros que están súper interesantes. Así que muchísimas gracias, querido Claudio, un abrazo enorme. Gracias por compartir este espacio y recuerden a todos que se pueden sumar en www.ciadvirtual.cl con todas las orientaciones alternativas académicas para los chicos y chicas de nuestro país. Así es. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias por este espacio y gracias a todos los que se han conectado hoy. Muchísimas gracias, Claudio, que disfrutes de una feliz noche y a todos nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy también. Nos vemos en el próximo sábado, al mediodía. Muchísimas gracias, Claudia Araya, psicólogo y psicoterapeuta, docente de la Universidad. Adolfo Se me olvidó. Ibáñez. Adolfo Ibáñez. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Claudio. Buenas noches Un a todos. abrazo. Chao. Gracias. Chao, chao.